Este es el Centro Cultural Español aquí en Lima y precisamente el director de este centro, Ricardo Ramón, es un aragonés que ahora mismo vamos a conocer. Hola Ricardo, buenos días. Soy Jorge de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estamos? Hombre, pues un placer, encantado, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo Ramón, la persona que decide los designios de la cultura española aquí en Lima, ¿de dónde es exactamente? Bueno, pues yo soy nacido en Zaragoza, pero toda mi familia es de Huesca, o sea que me considero huesqueta. Yo ya llevo viviendo seguido en América desde hace 10 años. Empecé en República Dominicana, 5 años, y aquí ya que llevo 5 años también en Perú. 5 años en Perú y, como digo, decidiendo un poco los designios de la cultura, que te veo muy bien rodeado de arte. Bueno, pero es que gracias a estas musas que me inspiran, ¿no? Pues son realmente las que me hacen trabajar. Esto es una obra de un artista dominicano muy importante que ganó la Bienal del Caribe. Bueno, esta exposición es una exposición muy típica de las exposiciones nuestras, ¿no? Que son exposiciones de diálogo entre artistas españoles y artistas peruanos, ¿no? Tratando el mismo tema. Aquí son 7 chicas peruanas y 7 chicas españolas que dialogan sobre su relación con la madre. Yo ejerzo mucho de aragonés, procuro que vengan muchos aragoneses y, por ejemplo, el grupo de teatro ha venido Viridiana, de guitarras, hacemos un festival maravilloso de música contemporánea, han venido Terpsicore de Huesca, escritores ha venido José Luis Acín, ahora va a venir Antón Castro, Carlos Castán, o sea que sí que ejerzo bastante de aragonés todo lo que puedo, ¿no? Oye, por cierto, cuando hemos entrado a este edificio hemos visto que hay una parte como que parece que todavía está sin emplearse, ¿no? Bueno, sí, es que os voy a enseñar un poco la ampliación. Y además creo que nos vas a presentar a alguien. Bueno, sí, también os voy a presentar a mi mascota Pisco, claro. Así que este es Pisco. Pues sí, mira, estos perros peruanos son unos perros que estaban en extinción, ¿no? Y ahora se han recuperado y hay una ley en la que dice que todo centro cultural y sitio arqueológico debe tener un perro. O sea que yo estoy cumpliendo la ley peruana con mucha satisfacción, porque es una maravilla, es una mezcla de hiena, rally, punky, yo qué sé. Y es tan antiguo que sale en los huacos más antiguos, en las cerámicas más antiguas peruanas, sale ya él. Y si tú le miras a los ojos, ves toda la antigüedad del Perú. Bueno, supongo que la ampliación que estamos haciendo de aquí del Centro Español no va a ser para hacer una caseta Pisco solamente, ¿no? No, la verdad es que tenemos una gran necesidad, porque tú no sabes las colas que se montan aquí de gente que a lo mejor se tira 2 horas en combi para llegar a nuestras actividades. Claro, tú sabes lo que me da a mí dejar a esa gente fuera porque no cabe. Y cuéntame, ¿el mural que tenéis aquí en el Centro Cultural? Pues esta es la cara de Dalí, que resulta que ha ganado un premio internacional en Australia y es foco de atracción de todo el mundo del grafiti internacional. Esto ha hecho que vengan grafiteros canadienses, de Estados Unidos, franceses, italianos, españoles, y ya llevamos 4 paredes pintadas una encima de otra y se ha hecho muy popular en Lima, ¿no? Y la gente, los niños siempre dicen, mamá, llévame a donde los grafitis, o sea que es un punto de atracción bastante importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante para la cooperación española la Universidad de San Marcos, la Casona? Pues porque realmente es un poco el edificio emblemático de nuestro programa de patrimonio, ¿no? Yo creo que realmente la restauración de un sitio tan importante para la cultura de Perú ha hecho que nuestras relaciones culturales sean más sólidas todavía de lo que realmente eran, ¿no? Por aquí pues se ha paseado desde César Vallejo hasta Vargas Llosa y, por ejemplo, Corpus Vargas creó aquí una generación de periodistas muy importante, ¿no? Bueno, y creo que un aragonés también ha tenido su lugar importante. Bueno, aquí sí, porque así José Luis Borao se le nombró doctor honoris causa aquí. Bueno, pues en este maravilloso sitio es donde se hizo doctor honoris causa a José Luis Borao. Es la primera vez en la historia que se hace doctor honoris causa a un director de cine, ¿no? En este caso ha sido Borao, ¿no? La primera y la única.
Borao ha tenido una gran repercusión en todo el cine peruano. Yo creo que desconocemos mucho la influencia que tienen nuestros artistas en América, y realmente José Luis Borao en el cine ha tenido una gran influencia en el Perú y es uno de los directores más pues renombrados, ¿no? ¿Y tú crees que los peruanos conocen que Borao es aragonés? Hombre, a partir de que yo lo dije cuando esto constantemente y que además José Luis también hace mucho aragonesismo por el mundo, pues yo creo que sí. Bueno, pues ¿qué te parece lo que está haciendo la cooperación cultural española en el Perú? Bien, vemos que se aprovecha bien el dinero, ¿eh? Sí. Sobre todo esta universidad la habéis dejado espléndida, que es la más antigua de América del Sur. Sí, es una maravilla. La verdad es que ha sido un trabajo de recuperación de patrimonio excelente. Pero vamos, nosotros hacemos muchas cosas, ¿eh? Si quieres, esta tarde te invito a un concierto de auténtica música fusión peruana en el Centro Cultural de España. Bueno, ¿y qué te ha parecido el concierto? Oye, muy bien, ¿eh? Sí. Además me ha sorprendido que cantaran alguna canción en quechua. ¿Y has entendido algo, no? Nada de nada, pero bueno. Bueno, luego te lo contaré. Vale, oye, y ahora que nos hemos cambiado, ¿dónde nos vas a llevar? Pues hombre, yo creo que lo que se impone es ir a cenar a uno de los mejores restaurantes de Lima, ¿no? ¿Cocina auténtica de aquí? Cocina auténtica de la de verdad. Venga, vamos a probarla. Vale. Te presento, Jorge, te presento a Isabel. Ricardito. ¿Qué hola. es? ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal? Mucho No gusto, solamente es bienvenidos. la dueña de este restaurante, sino que es una de las mujeres que más sabe de cocina peruana, que es una de las número 1 del mundo. Hay una mesa grande porque hay un corazón grande en este país para recibir a los amigos. Nos está de fuera. poniendo los dientes largos y unas ganas de probar esa comida. Pues sí, yo creo que vamos a subir. Además hay una amiga mía también que te quiero presentar. Adelante. O sea que venga. Pues mira, te presento Ricardo. a mi amiga ¿Qué tal? Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Carmen? Jorge, ¿Cómo estás? Carmen. ¿Qué Encantada, tal? ¿qué tal? Bueno, ya tenemos aquí cositas. Vamos a ir probando, ¿no? Y, Pues claro. y comprobamos qué tal está todo esto. Bueno, tenemos el ceviche, tenemos la causa. Este color amarillo que ves de la papa es el color natural de la papa, no lleva esto. Y esto es una papa a la huancaína, que es una salsa muy especial. O sea que yo creo que aquí tenemos como 3 de las entradas más tradicionales de la cocina peruana. Añoro pues los platos que hace mi madre, lógicamente, ¿no? Y también cosas de la cocina aragonesa, que tenemos unos restaurantes muy buenos. En Huesca tenemos varias estrellas Michelin, o sea que la verdad también disfruto comiendo mucho en Huesca. No te puedes ir del Perú sin probar el maravilloso pisco sour, que es la bebida nacional. ¿En qué consiste? Pues es orujo de uva, lleva limón natural de aquí, lleva clara de huevo y lleva un toque de angostura, con mucho hielo y muy batido, y está fantástico. Riquísimo. Salud. Salud. Salud y que te veamos pronto por Aragón, Ricardo. Que así sea, por Aragón.